Dios les bendiga, iglesia. Para esa la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En esta mañana le invito a que vamos a orar para que el Señor hable a mi vida, a tu vida. Glorias a Dios. Señor, gracias por tu amor, tu infinita misericordia. Gracias por este precioso momento que tú nos brindas, Señor, de poder alabar y glorificar tu nombre. Gracias por cada hermano aquí presente. Gracias por cada joven, por cada niño. Gracias porque tú has puesto sentir en nuestros corazones de poder venir a alabar y glorificar tu nombre, Señor. Y te pido que hable a mi vida y hable a cada corazón sediento por medio de tu palabra, que sean palabras transformadoras, palabras que llenen, Señor, y que lleguen como agua fresca a nuestro paladar. Padre amado, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, quiero compartir el libro de Habacuc. Quiero que sepan que en la Biblia hay un libro que se llama Habacuc. Si no lo han leído, pues sería una buena iniciativa de que hoy empiece a leerlo. Tiene 3 capítulos nada más, es cortito, pero tiene una profunda historia. Y si alguno no trajo su Biblia, pues puede leerlo en la pantalla, algunos versos que el hermano David pues va a proyectar. Pero yo también les voy a leer los de aquí. Antes de leerlo, quiero empezar introduciendo. Habacuc era un profeta. Su nombre significa el que abraza, por eso se abrazó a su pueblo. Esto fue un profeta que profetizó en los tiempos de Judá. Cuando hablamos, muchas veces hablamos de Israel, otra vez hablamos de Judá. ¿Por qué? Porque después de los 3 reinados universales que hubieron, que fue el reinado de Saúl, el reinado de David y el reinado de Salomón, fueron 3 reinados universales. Después el pueblo de Israel a 12 tribus se dividió, 10 tribus pues escogieron capital como Samaria, que era la tribu del norte, lo que le llamaban el pueblo de Israel, pero otros eran la tribu de Judá, que eran 2 tribus, que era Benjamín, Judá y Benjamín, el cual cuando leemos la Biblia vamos a ver profetas que profetizaron en el reinado de algunos reyes del reinado del norte, que era capital Samaria. Luego vamos a encontrar el reinado de Judá, de muchos profetas profetizaron en Judá, pero en las 2 tribus que fue de Judá y Benjamín. Por eso vamos a encontrar varios profetas, muchos profetas que profetizaron en un lado, y vamos a ver otros profetas en el lado sur, pero también vamos a ver reyes malos en el reinado norte y vamos a ver reyes buenos en el reinado sur, pero todo esto tenemos que ver la soberanía de Dios detrás de todas estas cosas. Y Habacuc era un profeta que profetizó en el reinado de Judá, que era las 2 tribus de Benjamín, o Judá y Benjamín. Entonces, él profetiza en el 605 antes de Cristo, que fue cuando él profetizó allí. También Habacuc es una persona como tú y como yo, que no entendemos lo que está pasando. Y de ahí viene el diálogo de él y Dios, de que él no entiende lo que está pasando en la sociedad y empieza a cuestionar a Dios por lo que está pasando y no se da cuenta de que Dios también está obrando a través de las circunstancias, pero él no quiere darse cuenta y después entonces es convencido, igual que tú y yo, lo mismo pasa. Los tiempos es un ciclo que se repiten. Entonces el libro de Eclesiastés capítulo 3 dice que no hay nada nuevo debajo del cielo, que todo lo que es porque ha sido ya. Entonces todo lo que vemos que está pasando es un ciclo que vuelve y se repite, y vuelve y se repite, y se repite, y se repite. Lo que pasa es que en las generaciones, pues a uno le toca una cosa, a otro le toca, pero siempre vamos a tocar de estos problemas siempre que Habacuc está presentando aquí. Y vamos a empezar leyendo el libro de Habacuc del capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 4, lo vamos a leer. Y dice la profecía que vio el profeta Habacuc, y dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvará.
Hermanos, quiero que veas esta parte aquí, porque en estos dos versos vamos a encontrar dos palabras, que es hasta cuándo y por qué. En el primer verso dice, en el verso 2, hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvará. El verso 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. El verso 4, por cuanto la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. No sé si tú te identificas hoy lo que está pasando en la sociedad con la historia de Habacuc, en esta profecía que Dios se le da y él empieza a ver cosas que están sucediendo. El pueblo de Judá, un pueblo que se había depravado la idolatría, un pueblo que no creía en Dios, un pueblo que creía en sus propias convicciones, un pueblo que estaba subyugando los pudientes subyugaban a los pobres, a trabajarles de gratis, y aún otros que tenían algo tenían que rendirles tributos a aquellos pudientes que tenían. Y a hoy se les llama políticos, pero antes se les llamaba reyes y todos los que estaban en esa jerarquía. Entonces todas estas personas tenían que rendirles tributo y tenían que hacerlos obligados y no podían decir nada, porque el que decía algo era apedreado. Las madres parían, daban a luz a los niños y tenían que presentarlo a los dioses paganos, porque tenían que hacerlo en obligaciones y tenían que llevarlo y presentarlo a dioses paganos y ser quemado en la hoguera vivo. Y Habacuc en esta profecía empieza a ver, cuando Dios le da profecías a Habacuc, y él empieza a ver destrucción, molestia, empieza a ver opresión, y empieza a preguntarse, ¿y por qué? ¿Y hasta cuándo? ¿Y por qué está sucediendo esto? ¿Y hasta cuándo, Señor? No sé si tú también hoy en día, viendo la sociedad como está, viendo el mundo, rumores de guerras, amenazas, las personas ya se han desentendido de la humanidad, de los pobres, sino que lo que están pensando solamente en armamento, porque lo que están pensando en destrucciones. Y muchas veces llega a nuestra pregunta, aún en oraciones, aún, hermano, déjame decirte, pero a veces pecamos orando, porque a veces entramos en esta cuestión de por qué y hasta cuándo, y nos olvidamos de la soberanía de Dios. Bueno, déjame decirte que a través de toda esta cosa, Dios siempre está obrando. Y a pesar de que tú y yo no lo podamos entender, Dios siempre está obrando. Habacuc no lo podía entender. Y él empieza a decir, pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué está sucediendo esto? ¿Y por qué tantas opresiones? ¿Y por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto enfrentamiento? ¿Por qué hay tanta crispación en la sociedad? Y si hoy en día tú te das cuenta, hay una crispación en la sociedad, que aún tú vas conduciendo en la calle y siempre hay personas que te van tocando el claxon porque ya lleva prisa. Otros quieren hacerte un adelantamiento que no es debido. Tanta la crispación, hermano, que hoy en día está llevando, tanto a nivel político como a nivel social, está tan una crispación que se está levantando en tan odio la humanidad, que ya la persona, los ideales, ya como que se repelan, ¿no? Porque tú no piensas como yo, ya tú no eres de lo mío. Y si nos damos cuenta, hoy en esta semana vimos la noticia de Estados Unidos, aquella persona que era activista, también era conferencista, pero había otro que ya no quería los ideales de aquel. ¿Qué fue lo que hizo? Pues se levanta con un arma y le quita la vida. Él piensa que ahí podía solucionar el problema. El problema empezó ahí. El problema empezó ahí. Y hoy en día la sociedad está así. Y lo que yo quiero, hermano, es que tú veas que a través de las Escrituras es un ciclo que se repite siempre y que se va a seguir repitiendo. Y de la única manera que tú y yo podemos tener un sostén, podemos tener una luz, una mente clara, es
creyendo en la soberanía de Dios. Y que fuera de la soberanía de Dios, creyendo en la voluntad de Dios, hermanos, jamás podemos hacer frente a los desafíos de lo que hoy en día presenta la vida. Habacuc, en medio de estas preguntas, el por qué, Señor, y hasta cuándo, Dios le da una respuesta. Pero fue una respuesta dura. De verso 5 dice, de capítulo 1, de verso 5 adelante, Dios contesta a Habacuc en medio de esta pregunta, el por qué y hasta cuándo. Le dice Dios, mira entre las naciones y ve, y asombraos, porque haré una obra en nuestros días, en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águila que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Eso era lo que Dios le viene y le dice a Habacuc. Él estaba viendo problemas, él estaba viendo opresión. Y Dios le dice, tú prepárate, pero prepárense que yo voy a hacer algo bueno. Pero va a ser algo terrible, porque voy a levantar a la nación de los caldeos, lo voy a traer y lo voy a poner como castigo a este pueblo de Judá por la maldad que está haciendo. Cuando Habacuc empieza a ver todo esto y comienza a analizar qué era lo que eran los caldeos, un pueblo feroz, Nabucodonosor a la cabeza, un imperio que no había quien se levantara contra él, que le sacaba los ojos a los reyes simplemente por verlo que quedaran ciegos, que devoraba a los que se levantaban contra él. Habacuc empieza a ver entonces otro problema peor. Ya no era el problema de su ciudad, era el problema del pueblo enemigo. ¿Sabes lo que pasa cuando tú ves una noticia? Cuando estás viendo una noticia y pasa esta noticia, pero qué noticia tan terrible. Resulta que aparece otra noticia y esa solapa a la que ya estaba. Entonces ya no era la que tú estabas viendo, ya es la que está pasando ahora. La Habacuc estaba pasando lo mismo. Ya no era el problema de la ciudad, ahora ya empieza el problema del pueblo enemigo, de los caldeos. Y Habacuc entonces empieza otra vez a cuestionar a Dios. Empieza a cuestionar a Dios. Y desde el verso 12 al verso 17, vamos a ver un cuestionamiento aquí, porque él ya no está viendo el problema de su ciudad. Primeramente empezó el por qué y hasta cuándo del problema. Pero después entonces ya cambia, porque ya el problema de su ciudad no era tan grave. El grave problema era del pueblo que venía. Y entonces él empieza diciendo, pero ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová,
para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres tú muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y calla cuando destruye el impío al más justo que él? Pues es que ya aquí no está viendo la injusticia que estaba haciendo Judá. Es que ya estaba viendo aquí entonces la injusticia de un pueblo más impío, entonces, de un pueblo más severo que venía a destruirle. Y él entonces dice, y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tiene quien los gobierne. Y él empieza otra queja aquí, empieza a cuestionar a Dios. Pero empieza a cuestionar a Dios por lo que Dios va a enviar, porque él no está entendiendo nada. Y es lo que hoy en día, hermanos, está pasando con nosotros y la sociedad. Vemos destrucciones, vemos esta crispación social, vemos crispación en los parlamentos, y no solamente aquí en España, sino a nivel internacional. Vemos las noticias nacionales, todo es igual. Vemos en México que en el parlamento ya se presentaron dos y ya se fueron al puño, porque ya no es solamente la palabra, y ahora vamos a competir en la fuerza. Ahora ya no va a ser en la fuerza, sino con las almas. Es que todo esto está llevando, hermanos, a una crispación social que a veces no nos estábamos dando cuenta, porque no estamos pendientes de que Dios tiene dominio y control. Y a veces pasa como Habacuc, ¿y por qué? ¿Y hasta cuándo? Hermano, la pregunta no es de por qué y hasta cuándo, es confiar en la soberanía de Dios y pedirle al Señor, dame sabiduría para poder seguir entendiendo en medio de los desafíos de este mundo, porque es que este mundo va a ir de mal en peor. La Biblia lo registra, de mal en peor. No espere tiempo bueno. Si usted está esperando tiempo bueno para casarse, no se case, porque tiempos buenos no van a llegar. Los días más de mal en peor. Y lo único que tenemos que esperar de tiempo bueno es en Dios. El único tiempo bueno es el tiempo de Dios. Pero si usted está esperando tiempo bueno y esperando que el gobierno organice y que venga otro presidente para que gobierne mejor, mire, hermano, estamos equivocados, porque tiempo bueno no va a venir. Porque todo esto va a ir de mal en peor y va a ir de mal en peor, porque la Biblia no se puede equivocar, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Y los tiempos van a ir de mal en peor. Habacuc empieza a ver entonces un problema, y era el problema no de su ciudad, sino de los caldeos. Y él empieza a cuestionar a Dios. Él empieza a cuestionar a Dios que haya escogido una nación más impía que Judá para castigarle. Él empieza a cuestionar, y es ahí donde a veces empezamos a cuestionar a Dios también. A veces empezamos a cuestionar a Dios por los problemas que están pasando. Y a veces empezamos a cuestionar a Dios por las problemáticas de la vida. Y no nos damos cuenta de que Dios es soberano. Y que si Él es soberano, tú y yo lo que tenemos que estar en su voluntad. Y pedir al Señor en el favor de Dios que sea conforme Él quiera. No conforme yo quiera, porque es que a veces el problema está en que queremos que Dios obre conforme yo quiera. Y a veces queremos hacerle a que Dios tuerza el brazo, porque quiero que lo haga como yo quiero. Y es ahí donde empiezan la palabra de yo lo declaro o yo lo decreto, porque queremos usar palabras más fuertes, como que si hiciera más convencedora, como que me hiciera más fuerte, a hacerle doblar el brazo a Dios, hermano. Por más palabras que usted quiera decir, no vas a hacerle torcerle el brazo a Dios, porque Dios es soberano.
y Él va a contestar conforme su voluntad, no la mía, porque Él conoce todas las cosas. Tú y yo no conocemos el futuro, pero Dios sí. Y si Dios conoce el futuro, ¿por qué cuestionar a Dios? Quiero llevarte un poco más allá de la historia de Habacuc y cómo Él fue ablandando su corazón. Ya Él dejó de hacerse la pregunta, el por qué y hasta cuándo. Ya vemos que Él deja el problema, la problemática de la ciudad que estaba oprimiendo. Ya para Él el problema no era la opresión de la ciudad, el problema era la opresión del pueblo enemigo que venía. Ya fue cambiando de carácter, fue cambiando fue mirando otro panorama. Y entonces, en el capítulo 2, verso 1, Él entonces se retira de todo lo que ha dicho. Él asienta una pausa, hace como una forma de retiro y empieza a mirar de otra perspectiva, empieza a mirar de otro ángulo. Y Él entonces, Él dice en el capítulo 2, verso 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y levantaré y a ver si me he equivocado yo. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Era la queja que él tenía. No sé si tú tienes una queja delante de Dios o tienes una petición, porque son dos cosas diferentes: quejarse o pedir. Si tiene una queja delante de Dios, es bueno que mire la soberanía de Dios y aprenda a depender de Él. Pero si tiene una petición, es bueno que aprenda a esperar en Dios. Pero Habacuc tenía una queja. Y él dice, ahora yo me retiraré, yo ahora me voy a mi fortaleza, me voy a mirar de otra perspectiva y voy a ver qué es lo que Dios me va a contestar tocante a mi queja, porque son muchas las que tengo. Pero yo no veo ninguna respuesta, yo no veo solución de nada. Porque yo estaba viendo la opresión de mi pueblo, pero es que ahora veo un pueblo que es más pecador que de nosotros, que viene a oprimirnos a nosotros, y entonces yo no sé ahora mismo a quién le creo, si a Juan o a Pedro. Y Habacuc se quedó en un silencio total. Se quedó sobre su brazo apoyado. Dice, sobre mi guarda estaré así. Y de aquí miraré a ver qué es lo que Dios me va a responder. No sé si tú te ha pasado cuando tienes un problema que no encuentras una solución, como si fuera en medio del túnel que no encuentras una luz. Entonces te pones por la ventana a mirar la calle, a mirar los coches que pasan de esta manera. Y te pones a contar todas las avecitas que vienen y se asientan. El vecino que pasa con el perro. Y te pones a observar todo lo que pasa y está pendiente, como pendiente de todo, pero pendiente de nada. Ajeno a toda cosa. Todo pasa, solamente tú estás observando lo que tu mirada ve. Pero no, en tu mente no hay nada, tu mente está en blanco. Habacuc se quedó así. Ahora yo voy a mirar y voy a ver lo que Dios me va a responder. Hermanos, yo creo que es un tiempo de que tú y yo podamos tener un momento de reflexión. Y aunque sea mirar por la ventana, quedarnos en silencio y escuchar la voz de Dios. Escuchar qué es lo que Dios tiene para ti. Aprender a depender de Dios. Retirarte en un momento, como hizo Habacuc. Dejó la queja
dejó el lamento. Solamente se retiró para ver qué era lo que iba a suceder. ¿Qué va a suceder con Miquea? ¿Qué va a suceder con lo que estoy viendo? ¿Qué va a suceder con la humanidad? ¿Qué es lo que va a suceder? Porque estoy pidiéndole a Dios en oración. Y quizás, hermanos, tú eres de los que está pidiendo a Dios en oración por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Pero paz tú no estás viendo. Quizás eres de los que está igual que yo pidiendo por la paz en Ucrania y Rusia, pero yo paz no estoy viendo. Pero no por eso puedo cuestionar a Dios. Solamente lo que tengo que pedir al Señor es que tenga misericordia. Y esperar. Esperar el tiempo de Dios, porque puede ser que Dios también esté en el asunto. Y Dios está permitiendo las cosas porque Él quiere hacerle entender a la humanidad que el hombre se equivoca y que el hombre está equivocado y que necesita tener un refrigerio, necesita tener un Cairo y necesita tener el Cairo de Dios. El verso del capítulo 2, verso 2 y verso 3, hay una respuesta de Dios a Habacuc. Y dice, Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en las tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hermano, yo no sé qué tiempo tú tienes esperando en Dios. No sé qué tiempo tú tienes esperando en Dios. ¿Cuánto tiempo tiene con una petición delante de Dios y no ha sido contestada? Pero no sé si tiene delante de Dios una petición o tiene una queja. Ojalá y sea una petición, y sea una petición, espera en Dios. Porque puede ser que tú lo veas que sea tarde. Pero aquí dice, no mentirá, llegará, aunque tardará, pero tú lo verás. El verso 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Iglesia, la fe no es un acto de un momento por una emoción en el cual yo lo digo y yo ya lo presento a Dios en oración y que ya todo va a ser solucionado. La fe no es un acto de un momento. La fe es una vida continuada de creer en un Dios soberano, que Él va a obrar por encima de los problemas, que Él va a obrar por encima de los contratiempos, que Él va a seguir obrando por encima de los problemas, de tus hijos, de tu familia. Él va a seguir obrando, pero la fe no es un acto de un momento, es una vida continuada de creer, de confiar en la promesa de Dios. Por eso el libro de los Hebreos dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero es que tú y yo tenemos que estar convencidos en algo que no vemos, pero sí es real. Y eso se llama fe. No es que ya yo lo pedí al Señor en un momento y ya el Señor no me contestó, yo voy a desistir, voy a dejar de orar. No. La fe es eso, de seguir pidiendo a Dios y pidiendo a Dios sabiendo que Dios es real, que Él da a su debido tiempo, pero que Él da lo que vas a dar, pero lo da bueno. Pero hay un momento de espera y tú y yo tenemos que esperar. Hay veces que hay oraciones contestadas en un momento, pero hay oraciones que tienen que esperar un tiempo.
Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que estar fundamentados no en una fe inmediata, sino en una fe progresiva, una fe que va en aumento, una fe que vamos confiando en Dios, creyendo en Dios por encima de los problemas. Dios siempre está obrando. Por encima de la crispación social que estamos viendo, por encima de todo este revuelo que estamos viendo, Dios está obrando. Porque siempre está esperando un pueblo que clame a Él día y noche, y está esperando también a una humanidad que se vuelva a Dios, que se vuelva y se reconcilie con Dios. Pero hay una oración que hizo Habacuc, y es una oración que tú y yo también debemos de hacer. Muchas gracias, hermano. Habacuc capítulo 3, verso 1 y verso 2. Aquí hay una oración que Habacuc hizo. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y esa es la parte que tú y yo tenemos que empezar a orar. Que Dios avive su obra en medio de los tiempos. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Son tiempos malos y peligrosos. Son tiempos que no vamos a encontrar una paz verdadera si no acudimos al Señor. La única paz que podemos encontrar es cuando tú y yo nos centramos en Dios y pedimos al Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos, hermanos, que están siendo enfriando las iglesias. ¿Por qué? Porque van confiando en una fe inmediata. No están confiando en una fe progresiva, en una fe que es duradera, una fe que permanece, sino que es una fe emocional, que solamente yo creo y yo lo decreto, yo lo declaro y ya ahora, y si no pasa en ese momento, ya me olvidé, ya Dios no está en el asunto. Eso es lo que creemos nosotros. Habacuc tiene que empezar a orar y decir, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Pero el verso 17, aún más allá, él aún aumenta su fe y va a una fe progresiva. Él empieza a ver otra cosa más allá. Él empieza a ver a Dios obrar. Él empieza a ver a Dios actuar. Empieza a mirar desde otra perspectiva, empieza a mirar algo diferente. Y él entonces, del verso 17 del capítulo 3 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Eso es parte de la oración de Habacuc, de cuando empezó. Para que no quise leer el capítulo entero porque ya se hace muy largo, pero él aquí empieza terminando esta oración y él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Eso es lo que tú y yo tenemos que presentarnos delante de Dios. En medio de las circunstancias, en medio de lo que estamos viendo, sabemos, hermanos, que aunque la higuera no florezca, ni tenga trabajo, que no tenga sustento, que no tenga para pagar mi habitación, para pagar mi casa, mi piso, yo sé que mi confianza no depende del hombre. Mi confianza, tu confianza, tiene que depender de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.